Hola, hola, ¿cómo están, lectores voladores? Yo soy su amigo Germán Liri y sean todos ustedes bienvenidos a esta maravillosa charla que tendremos con alguien muy especial. Una autora, un ilustrador, una historia de miedo. Sí, un poco de miedo, pero no se preocupe, no asusta mucho, que digamos. Bueno, de eso se trata la historia de hoy, del miedo y de cómo enfrentar el miedo. Miren nada más, aquí está. ¡Ay, qué miedo! Nada más y nada menos que de la autoría de dos grandes de la literatura infantil y juvenil. ¿Quieren saber de quién se trata? Bueno, pues ella ya es una institución en la literatura infantil porque ha escrito 130 libros. Imagínense nada más lo que es esto, 130 libros. ¡Wow! Y también ha escrito más de 100 canciones, incluidos los raps. Ella se define como una doctora en cosquillas y besos de rana. Sí, señoras y señores, pequeños, pequeñas, lectoras, lectores, lectores voladores. Ella es nada más y nada menos que Margarita Robleda. Hola Margarita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, aquí estoy encantada de saludarte y a nuestros amigos voladores, como tú los llamas, ¿verdad? Y con el deseo también de ver a mi querido amigo Israel Barrón, que hizo esta maravilla, ¿sí? Aquí estamos con un beso de rana y uno de changa. Ahorita vas a platicar con alguien muy especial que conoces desde hace mucho tiempo, es prima tuya. Y ahorita ella dice, déjame hacer las dos últimas preguntas. Y dije, ok, pero bueno, vamos a hablar de ella y de ti un poquito más adelante. Pero bueno, ya me spoilereaste, Margarita, porque yo quería presentar con burro y platillo a uno de los grandes. Sí, señoras y señores, lectores voladores, él es Israel Barrón. Él es, espera Israel, no salgas todavía, porque déjenme decirles, lectores voladores, que él es uno de los ganadores de la placa de oro en el 2017 del Golden Apple de Bratislava, ilustrador de uno de los eventos más rimbombantes del mundo de la literatura infantil y juvenil, del que también vamos a ver un poquito más adelante. Ahora sí, lectores voladores, Israel Barrón. Hola Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí con mucho gusto de compartir este espacio y bueno, pues con el ánimo de contestar todas las preguntas que nos hagan y pues un placer estar aquí con la gran Margarita. Entonces, ustedes ya se conocían, pero ¿tuvieron contacto antes de entrar en este mágico mundo de ¡ay, qué miedo! ¿Se pusieron de acuerdo? Israel, ¿sabías lo que quería Margarita? A ver, ¿quién nos cuenta primero? Margarita, ¿tuvieron Bueno, contacto? pues la verdad es que no tenía yo el gusto de conocerlo en persona, pero sí sabía yo de él. Pero cuando lo supe y sobre todo cuando vi lo que hizo con mis cuentos, con mis textos, uy, fue realmente un privilegio enorme, sí es. Y no, él voló su imaginación y se dejó envolver por las palabras y me encantó, estoy emocionadísima con ver este libro tan hermoso. La verdad es que, mi querido Israel, ver una portada donde hay una ilustración tuya, ya uno ya sabe que es un Israel Barrón, ¿no? Así como un Da Vinci, o más acá como un Gucci o algo así muy pro. Ya sabe uno que es un Israel Barrón. Y cuando se acerca uno y ve, oh, es un Margarita Robleda, pues entonces uno dice, me lo llevo. Quiero otra vez, Margarita, que nos contestes algo. ¿Por qué escribir un libro de miedo? Tengo sobrinos y los sobrinos tenían miedo. Y entonces, ¿cómo hace la tía para decirles que, ¿sabes una cosa? ¿Qué hacemos con ese miedo? Conocerlo, enfrentarlo, desbaratarlo. Y vas a ver que ¡pum! Desaparece, ¿no? Así que las tres historias, porque son tres cuentos los que están en este Ay, qué miedo, son distintos momentos en los que a los sobrinos les estoy diciendo, ¿verdad? Cuando me decía Rodrigo, tía, tengo miedo a los fantasmas, tía. Rodrigo, los fantasmas son luz y sombra, mira, te voy a regalar una linterna y ¡chum! Echa la luz para que desaparezcan. Eso es lo que hacemos con los miedos, conocerlos, no dejarse atrapar por ellos, porque los miedos nos amarran. Y con estas historias nos soltamos.
salimos de esa zona de miedo, precisamente. Y ahora permítanme, déjenme tomar el libro para que lo vean aquí más cerquita. Y ahora sí, mi querido Israel, ¿cómo le haces? Porque déjenme contarles que Israel es uno de los grandes maestros para ilustrar criaturitas, bestias y cosas terroríficas. Pero realmente cuando ustedes ven esto, pues no les asusta. Al contrario, dices, ay, a ver, despierta la curiosidad, despierta ese interés de la lectura y de saber qué otras criaturas viven aquí adentro. Israel, ¿cómo le haces para ilustrar el miedo y las criaturas terroríficas de esta manera? Bueno, para mí siempre el tema de los monstruos, de los seres raros, de las formas que se alejan a lo que nosotros creemos o consideramos es lo normal, me han atraído desde que soy pequeño. Yo soy un fan de las películas de terror. Sobre todo me gustaban mucho las películas de terror mexicanas que pasaban por la televisión los fines de semana. Y para mí era un privilegio, un placer que mis papás me dieran oportunidad, me dieran el permiso de poderme quedar hasta tarde viendo estas películas. Yo creo que de ahí, en buena medida, mi gusto por este tipo de personajes. Y el otro es porque siempre me gustó desde pequeño, que el dibujo ha sido una actividad para mí, pues, muy placentera. Yo no veo el dibujo como algo ajeno al juego. El dibujo me ha acompañado desde muy chiquito y curiosamente los personajes que yo hacía de mi imaginación o los que yo sentía más creativos cuando era pequeño eran precisamente monstruos o figuras que se salían de lo que nosotros pues veíamos todos los días en lo cotidiano. Para mí que me haya tocado la invitación a ilustrar el libro de Margarita, pues sigue siendo un regalo, como ha ocurrido con otros libros donde los monstruos han sido los personajes, ¿no? En este caso es el miedo representado a través de estos seres y bueno, es para mí una delicia hacer pues las formas, un poco el estilo con el cual yo me siento más cómodo, que es retratar todas estas figuras, estos personajes. Ahora déjenme contarles también, lectores voladores, que tener un libro de estos es como tener una obra de arte en casa, un cuadro colgado, casi, casi, podrían colgarlo, porque Israel pinta, cuéntanos mejor de tu técnica, que Israel nos cuente su técnica, porque cada dibujo, déjenme decirles que es único, único. Cuéntanos un poquito de tu técnica, Israel. Sí, pues yo soy un ilustrador todavía de la vieja escuela. Mis imágenes las hago todavía de manera muy artesanal. O sea, comienzo bocetando mucho. ¿Qué es el boceto para la gente que nos escucha? O sea, el boceto es el dibujo previo que hacemos a la ilustración que ya vamos a ver en los libros. Es un dibujo que muchas veces lo hacemos rápidamente, de manera muy simple, solamente para darnos una vaga idea de lo que queremos hacer más adelante. Bueno, pues una vez que yo ya tengo el boceto definido de lo que va a hacer más adelante la ilustración, yo se lo envío a mi editora, lo puede o no aprobar. Si resulta que el boceto no se acerca a lo que la editora está imaginando o buscando para el libro, pues hacemos más y más. La cantidad de imágenes que sean necesarias para que le demos al clavo, a la atmósfera que el libro nos exige. Y ya más adelante, ahora sí decido cómo va a ser el arte de la imagen. En este caso, yo me he sentido muy cómodo desde hace ya unos años pintando con acrílicos. Las ilustraciones que vemos en Ay, qué miedo son pinturas hechas bueno, más bien son ilustraciones hechas con pintura acrílica, con pinceles, como los que utilizamos para a veces rellenar algo o esas pinturas líquidas que las encontramos en las papelerías, y lo hago sobre una superficie de papel de algodón. Ahí traslado el dibujo previamente bocetado y ahora sí, ya interpreto el color, interpreto las sombras, interpreto los volúmenes y una vez que está terminado eso, se escanea y el archivo digital es el que se va a utilizar para que los diseñadores y luego más adelante quien vaya a imprimir el libro, pues pueda acercarse lo más posible a lo que es la imagen que se hizo de esta manera. Wow, pues es que eso es maravilloso. Si te equivocas, si lo arruinas, si se te cae un color, a empezar otra vez. Pero Así es. bueno, el mágico mundo de los bocetos. Miren, ahí Margarita nos está enseñando
ahorita les voy a enseñar una de mis favoritas, esa que tiene Margarita ahí. Ayer la estaba analizando esa imagen, es maravillosa. Pero una de mis imágenes favoritas, sin duda alguna, ¿dónde está? Aquí está. Mira nada más qué hermosura. ¿A poco no les causa querer abrazar a ese niño lleno de fantasmas? Fantasmas que aparecen desde luego en esta fabulosa historia. Me Mira, nada más, gusta. ahí esa está genial. Zapatos que comen. Tendremos miedo a los zapatos que comen. Margarita, ¿a qué le tienes miedo en la vida? ¿Tienes miedo de algo? Pues mira, tengo miedo nos han enseñado a tenerle miedo al qué dirán. Uy, ese nos amarra terriblemente, ¿verdad? Nos han enseñado a tener miedo a equivocarnos, pero pues ¿cómo vamos a aprender si no nos equivocamos? Nos han enseñado a tener miedo a ser tú, pues si naciste copia única y por qué terminas muriendo como calca de la calca. Nos han enseñado los miedos, ¿sí? Entonces, un poco la edad y un poco que siempre he sido como muy abierta y muy preguntona y me fijo, ¿no? Siempre tratando de enfrentar los miedos, porque me doy cuenta que los miedos no sirven para nada. Los miedos en realidad son un poco de señales de precaución, ¿sí? Si tienes miedo de salir en la noche, pues no salgas, ¿verdad? Un poco de sentido común también. ¿Hasta dónde te puedes arriesgar, verdad? Y bueno, y si te equivocas, pues descubrir que no era por allá, ¿no? Esos son los No. miedos, ¿sí? Es enfrentarlos cada día. Sí, 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 sobre todo jugar con ellos es importante, ¿no? Cuando uno se atreve a jugar de esta manera que ustedes lo hacen, que yo me atrevo a decir que también lo hago, pues bueno, se pierden muchas cosas y ves la vida de una manera mucho más bonita, sin duda alguna. Israel, ¿tú a qué le tienes miedo? No me vayas a decir que a las arañas, Israel, porque no te creería. No, pero curiosamente cuando era niño, sí le tenía mucho miedo a las arañas y el miedo a las arañas lo conservé durante mucho tiempo. Ya después comprendí que, bueno, no había por qué temerles, pero bueno, ya como adulto, pues el miedo número uno siempre es el de la pérdida, ¿no? El de saber que la gente que tienes cercana, que amas mucho en algún momento, pues sin que nosotros podamos prever su ausencia, vaya a ocurrir que se nos vayan para siempre, ¿no? Antes de continuar con lo siguiente, la siguiente dinámica que vamos a hacer, quiero decirles a todos que pueden encontrarlo en www.tienda.edelvivesmexico.com, le dan clic al carrito y vámonos hasta casa. ¡Ay, qué miedo! Y bueno, después de este comercial, yo les decía en un principio que nuestra querida Margarita, miren, aquí tenemos una guitarrita, vamos a este lado, para que sea mejor, ahí está, una guitarrita, porque aquí tenemos algunos elementos que tienen que ver con ellos, que tienen que ver con, miren, aquí ya tapamos a la ranita. Pero bueno, Margarita, tú eres cancionera, tú eres un cancionero, tú eres rapera. Así como ven, Margarita Robleda es rapera. Y yo quisiera, Margarita, que te pusieras tu traje de rapera, y que nos rapearas un poquito algún texto del libro, algún texto que te guste. ¿Por qué no A nos ver. rapeas, Margarita? Israel y yo te acompañamos con acá las palmas, o el porque no somos muy buenos en eso, pero para que todos los lectores voladores vean que Margarita Robleda no nada más escribe libros, también canciones y las canta bien bonito. Margarita. Mira las ilustraciones qué hermosas, se llama Miedos y se trata de investigar qué son los miedos. Entonces, yo tenía un miedo, yo tenía un miedo y no sabía qué hacer con él. Mi miedo era alto, mi miedo era tan alto que casi llegaba hasta el techo de la casa de enfrente. Mi miedo era frío, tan frío como se pone el mar cuando se lo come el sol. Mi miedo era peludo, tan peludo como el piso de una peluquería. ¿Cómo ves? Maravilloso, maravilloso. Qué belleza de obra hizo. Es que ahí,
Sí, sí, recordándole a nuestros queridos lectores voladores, Ay, qué miedo se compone de 3 historias, van a encontrar 3 historias de miedo. No les voy a decir de qué. Una tiene que ver con fantasmas, otra tiene que ver con miedos y otra tiene que ver con lo que habita debajo de la cama. Pero así es. bueno, vamos a escuchar un fragmento precisamente del libro, en lo que viene una invitada que ya se muere de ganas por platicar con ustedes dos, y vamos a hablar de 2 cosas muy importantes, de la doctora en cosquillas y besos de rana, y de un rockstar de la ilustración que tiene que ver con este niño librero. Vamos a escuchar un Wow. fragmento de Ay, qué miedo, y regresamos aquí en esta charla. Volvemos. A veces me pregunto quién vive debajo de mi cama. Me imagino que un elefante no cabría. No. Ni siquiera un chango, que es más pequeño. Estoy segura de que los tiburones tampoco encontrarían descanso. No viven las letras, pues ellas se encuentran en los libros. Y no viven los colores, ni siquiera los que tienen alas. ¿Quién vive debajo de mi cama? Lectores voladores, con ustedes, la rana más sexy del planeta. ¿Más sexy? Yo soy inteligente, no sexy. Bueno, un poquito también. Ok, señoras y señores, con ustedes, Doña Gema. Así es, Doña Gema. ¡Bravo, bravo! Ah, déjame ver un día cuadro. Hola, Israel. Hola, Margarita. ¿Cómo están? Cuac, cuac, cuac. Muy No va a ser bien, porque muy bien. yo. Oigan, chicos, bueno, yo les pedí aquí a mis amigos de Del Vives y a Germán que me dieran chance de platicar con ustedes una última pregunta. La última, la última. ¿Sí me dan chance? Claro. Bueno, pues yo les quiero preguntar sobre algo. Margarita, tú eres doctor en cosquillas. ¡Mua! Y besos de rana. Cuéntanos por qué eres doctor en cosquillas y besos de rana. Siempre les pregunto a los niños, a ver, una pregunta, ¿ustedes creen que puedo yo hacer cosquillas sin tocarlos? Se quedan viendo, ¿no? Porque son cosquillas verbales y besos de rana, ¿sí? Y entonces cuando les digo, por ejemplo, ¿de dónde viene el chupacabras, de chupapá y chumamá? Entonces los niños se dan cuenta de que esa es una cosquilla y los hice reír sin tocarlos. Entonces son cosquillas verbales y besos de rana. Coac, coac, coac. Porque creo que hay que alimentar la cabeza con ideas y el corazón con cariñito, ¿no? Bueno, ahora sí, Israel. ¡Ay! ¿Sabes que yo debuté en la feria que tú ilustraste? Mira nada más, aquí está, ya lo vieron ahí. ¡El niño librero! Bueno, yo así lo bauticé. No sé si se llama el niño librero, pero yo así le puse. ¡Guau! Filic 38. Cuéntanos de tu experiencia en Filic 38. Bueno, pues de entrada ya le vamos a dejar el nombre del niño librero, así que el bautizo que le acabas de hacer, pues ya para que la gente que lo vea sepa que ese ya es su nombre oficial. ¿Cómo fue que empecé a trabajar con lo de la FILIC? Pues básicamente es una invitación, se hace una invitación para que uno concurse, pero bueno, ocurrió que fueron mis ilustraciones las que escogieron para que se hiciera, bueno, toda esta publicidad visual que se hace alrededor de la feria, y pues para mí fue uno de los grandes orgullos que tengo como profesional de esta disciplina. Y bueno, pues entonces ya ven, lectores voladores, anfibios amigos. Van a tener en sus manos un libro de 2 grandes estrellas de la literatura infantil. Bueno, pues ahí está, lectores voladores. ¿Qué les pareció, Margarita e Israel? Doña Gema los admira muchísimo. Bueno, Margarita, pues porque son primas, Doña Gema y Margarita, porque son ranas las dos. Israel, pues porque ella debutó ahí en el evento que tú ilustraste. ¿Te imaginas cuántas fotos hay en los celulares de la gente con tus ilustraciones? ¡Wow! El boleto del metro, el boleto de la lotería. Gracias a un saludo ahí a Lisette Nava, que fue la que estuvo ahí Así molestando es. ahí
para que salieran del metro, en la lotería. Entonces, imagínense la calidad de bebé que tenemos aquí. Imagínense, lectores voladores. ¡Ay, qué miedo! Tiene que estar en su biblioteca personal. No se van a gastar, se gastan más en los tacos del fin de semana, papás, mamás, cómprenselo a sus pequeñitos, porque seguramente todos tenemos miedos que vencer, y este pequeñito que acaba de salir del horno, pues seguramente nos va a ayudar a vencerlos. Recuerden llevarlo a su casa todos. Margarita, Israel, algo que le quieran decir a los niños y a las niñas y a los papás de esas pequeñas y pequeños. Bueno, pues que se acerquen a este libro. Va a ser una manera muy divertida, muy lúdica de entender los miedos desde una perspectiva que no se han imaginado. Y bueno, que conozcan también un poco de mi trabajo, que le den la lectura personal que las propias ilustraciones a veces tienen. Cuando nosotros ilustramos, pues sí, no es solamente ser literales con el texto, tampoco traicionando diciendo otra cosa, pero también las ilustraciones tienen pequeñas historias guardadas que si las sabemos observar, vamos a encontrarlas. Que se acerquen a la lectura en general, que se acerquen a gozar las ilustraciones, porque es una manera también muy divertida, pues, de ver otra realidad, una realidad diferente a la que tenemos todos los días. Perfecto. Muchas gracias, Israel, por esta maravillosa ilustración, porque como dice Israel, los libros para niños tienen la gran virtud que se leen con letras y con imágenes. Margarita Robleda, ¿qué le dices a esos pequeñitos? Hoy estamos en contacto contigo a través de estos medios. No podemos estar en persona, pero a través de la tecnología llegamos directamente a tu casa y esperemos que entremos a tu corazón, ser parte de tu vida con estas historias, con estos hermosos dibujos, con dos ranas que te acompañan y con esa invitación a enfrentar los miedos, a dar esta oportunidad a que salga el héroe que hay en nosotros para enfrentar los miedos y salir adelante y no permitir que nadie nos amarre y nos impida ser felices. Así es. Muchísimas gracias, Margarita, y bueno, gracias por croar maravillosamente y por escribir con esas pequeñas anquitas de rana, por escribir historias maravillosas y entregarla a manos de ilustradores maravillosos como Israel Barrón. Lectoras y lectores voladores, ya saben, entren a la tienda de Del Vives en línea y bueno, esto tiene que estar en su casa. Si tienes miedo a los fantasmas, si tienes miedo a lo que hay debajo de tu cama o simplemente si tienes miedo, ¡ay, qué miedo!, de Margarita Robleda e Israel Barrón. Lectores voladores, estas son charlas con nuestros queridísimos autores e ilustradores de las bellas historias de Del Vives, de la colección Pequeletra Del Vives. ¡Ay, qué miedo! Gracias, Margarita, gracias, Israel, y gracias a todos los que nos ven ahí desde su casita. Nos despedimos y nos vemos en la próxima historia aquí con Del Vives México. Adiós. Crack, crack, crack. ¡Woo!